Vamos a darle un giro a la información. Platicamos ya muy ampliamente de lo que ocurrió en relación a este tema importante y muy relevante, lo que ocurrió el día de ayer con el huracán Patricia, las consecuencias que este tuvo y las consecuencias que tendrá a lo largo de los siguientes días, de las siguientes semanas, con estas poblaciones que se vieron afectadas en el sur de Jalisco y en la parte central de Colima. Vamos a darle seguimiento más adelante, pero sí, cambiaremos de tema con uno que va a estar pues muy en los medios de comunicación, seguramente, de hecho ya ha estado en los medios de comunicación, en la sociedad misma se ha involucrado de importante manera con todo lo que tiene que ver con la legalización de la marihuana. Le hemos platicado, de hecho la semana pasada platicábamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé discutir a finales de este mes, prácticamente el miércoles será votada en la primera sala del máximo tribunal la declaratoria inconstitucional o no de algunos de la Ley General de Salud que prohíbe el uso y cultivo con fines recreativos de la marihuana. Esto mantendría sí su prohibición de comerciarla, pero se da un paso en esta discusión. Nuestra compañera Fernanda G. Tamayo salió a la calle a preguntarle a la gente ¿qué es lo que opinan? La gente se involucra mucho, la sociedad está al tanto de todo lo que está ocurriendo en este tema específico de la marihuana. Terminando el sondeo, platicaremos en este espacio informativo, de hecho ya está en la línea telefónica y nos da mucho gusto darle la bienvenida y qué bueno para que escuche el sentir de la gente a Francisco Torres Landa, él es secretario general de México Unido contra la Delincuencia y vocero de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Pero antes, veamos qué es lo que opina la sociedad o qué es lo que opina en su mayoría la gente sobre este tema de la legalización de la marihuana. Uno de los temas más polémicos de los últimos años ha sido la legalización de la marihuana, ya sea con fines recreativos o medicinales. ¿Está de acuerdo con la legalización de la marihuana? No, porque pues todavía hay muchas cosas que no están bien aquí en el país. Pues la verdad es que sí, para combatir pues justamente todo lo que tiene que ver con el tráfico de la misma, ya que pues bueno, en otros países se ha hecho, nada más que yo creo que sería también concientizar a la gente, ¿no? En cuestiones culturales principalmente. Ay no, señorita, hay mucha corrupción, mucha inseguridad y eso va a hacer que se haga más grande todo esto. No, de verdad no. Sí. Porque habría menos corrupción, igual que con el cigarro, el que quiere la fuma y el que no, ¿no? El 28 de octubre, el ministro Arturo Saldívar presentará ante la primera sala de la Corte un proyecto que pretende declarar inconstitucionales 5 artículos de la Ley General de Salud, que prohíben la siembra, cultivo y posesión de la marihuana para autoconsumo con fines recreativos. Se necesitan 3 de 5 votos de los magistrados para modificar la Ley General de Salud. ¿Estás de acuerdo con la legalización de la marihuana? No, obviamente no. Pues porque es una droga. No, porque pues sí, bueno, es una droga, ¿no? Al final de cuentas y pues no, ahora sí que pues van a andar todos drogados. No, porque es como pues darle más alas a los viciosos y al narcotráfico. De por sí tenemos mucho menudeo aquí, ¿no? El menudeo lo tenemos en todas las colonias, el narcomenudeo, y se imagina que ya legalizada hasta se va a sembrar en casas particulares, por eso no estoy de acuerdo con ella. El debate del próximo 28 de octubre dará mucho de qué hablar, sea cual sea el resultado de la votación. Los ministros tendrán que valorar cuestiones sociales, médicas, de libertades individuales y hasta de seguridad nacional. Interesante, gracias Fernanda G. Tamayo, y ya está en la línea telefónica, lo cual me da mucho gusto poderlo saludar, Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia y vocero de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, qué gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, Francisco, pues un paso importante que el Poder Judicial de la Federación entre al tema, escuchemos la posición y bueno, pues nosotros como sociedad atendamos lo que viene a continuación, ¿no? Por supuesto, es un tema muy trascendente y yo creo que es importante y estos espacios nos permiten justamente comunicar para que no se malentienda lo que se está tratando de buscar aquí. Te empezaría por decir qué es lo que no estamos buscando. Lo que no estamos buscando es masificar el consumo y de ninguna forma propiciar el uso de ninguna droga.
Eso es lo más importante, que lo que estamos buscando es justamente que como sociedad y como Estado tengamos mejores herramientas para lidiar con lo que es un problema de salud, no un problema de seguridad pública. Escuchaba tu sondeo y claro, entiendo que a lo mejor algunos de los ciudadanos están preocupados de que esto pueda masificar el consumo y que pueda tener consecuencias negativas, y nada más alejado de la realidad. Lo que queremos es justamente dejar atrás una política pública que ha sido desastrosa, que bajo la teoría de la prohibición lo único que se ha generado es un enorme negocio ilícito para grandes bandas que han lucrado con la sociedad, que han lucrado con justamente el convertir a gente que es adicta, a marginarlos de tratamientos de salud y a generar con este negocio ilícito que oscila entre 20 y 40 mil millones de dólares al año como una forma de retar a las instituciones, de corromperlas, de destruirlas. Y al erario público, nuestros impuestos, dedicándose a base de balas y a base de fuerza pública, tratar de erradicar el consumo de una sustancia o de cualquier sustancia, insisto, con más de 100,000 muertos, 70,000 desaparecidos, 250,000 desplazados. Entonces lo que queremos es dejar atrás esa barbarie y entrar en otra discusión. ¿México está listo para legalizar? ¿La sociedad mexicana está lista para tener legal la marihuana, el consumo de la marihuana? Pues mira, lo que pasa es que actualmente, si tú ves los niveles de consumo básicamente no se han contenido. Es decir, si tú me logras convencer de que la prohibición efectivamente ha logrado abatir la oferta, eso incidiría en la demanda. Pero no ha logrado abatir la oferta, es más, la oferta se sigue incrementando y por eso mismo los precios de la droga se siguen reduciendo. Esa doble gráfica te muestra el enorme fracaso que la prohibición supone. Entonces, por esta doble circunstancia es que no hay forma de que alguien me diga que la actual estrategia es buena y que por lo tanto debiéramos seguirle apostando a que a través de la prohibición tengamos mejores resultados. Nada más alejado de la realidad. Lo que debemos hacer más bien es señalar cuál es el problema. El problema de fondo es que así como se trata al alcohol y al tabaco y a otras drogas, por ejemplo las propias medicinas, tiene que haber un control estatal a base del cual haya información, haya restricciones de cierta forma, etcétera, pero siempre bajo un criterio regulatorio, no bajo la fórmula de si yo te sorprendo, digamos, abusando de tu salud con materia de alcohol o de tabaco, te llevo a una clínica de salud, pero si te sorprendo abusando de una droga ilícita, te llevo a la cárcel. Es que no tiene ningún sentido que en un caso te ofrezca yo el cobijo de la salud y en el otro caso te ofrezca el castigo tan severo que es llevarte a la cárcel. ¿Quieres decir, Francisco, es lo que está pasando hoy en día? Que estamos viendo al revés el problema? ¿Estamos viendo un problema de salud pública como un problema de seguridad pública? Absolutamente, y ese es el error fundamental en el que hemos incurrido como sociedad, y es un error que no es propio de los mexicanos, nos lo heredaron y nos lo impusieron los americanos a partir de la reelección del presidente Nixon a principios de los 70. Como estaban perdiendo la guerra de Vietnam, decidieron crear un nuevo enemigo al cual pudieran vencer, o que en teoría podrían haber vencido, y ese enemigo fueron las drogas, y con esa campaña fue que se religió. Nada más que el problema es que eso nos lo dejaron ahí como un legado permanente, y desde ahí hemos estado como sociedad involucrados en una guerra que no nos corresponde. Yo te diría, por ejemplo, que el 17 de febrero de 1940, en nuestro país, el presidente Lázaro Cárdenas hace un diagnóstico, pero bueno, nada más cercano a lo que es algo puramente científico, y dice ahí que la lucha contra las drogas y el generar reclusos en las prisiones está deteriorando la calidad de vida de los mexicanos y está generando un enorme negocio ilícito. Eso lo dijo el presidente el 17 de febrero de 1940. Sin embargo, repito, nos hemos estado batiendo con los resultados que ya hemos comentado. Francisco, en esta época... entonces, déjame entender un poco. Es importante lo que tú estás señalando. También es importante dar lo que está sucediendo alrededor del mundo. La Unión Americana, varios estados de la Unión Americana ya ven el consumo de la marihuana como legal, ya no la persiguen, al menos el consumo y al menos su uso, el uso personal y recreativo en algunas de las entidades. Si nuestra lucha es, en teoría era no enviarles esta droga, y si esta droga ya está siendo utilizada, ya está siendo consumida de manera legal, pues entonces ya no existe esa prohibición que en un principio era la que nos comentabas, no era una política que se estaba estableciendo.
Definitivamente, o sea, nos la heredaron y ellos ya caminaron en otra dirección, así como lo han hecho países como Uruguay, como Suiza, España, Portugal, por decirte algunos, pero efectivamente en Estados Unidos 5 estados ya tienen el uso lúdico y más de 20 con uso terapéutico medicinal, que dicho sea de paso, en eso es lo único que tienes que hacer para que tenga un uso lúdico, un uso medicinal, es que te duele la cabeza. Si te duele la cabeza te dan una receta y con esa puedes adquirir la marihuana. Es decir, eso ya es una simulación absoluta por parte de Estados Unidos, y que nosotros no demos ese paso nos parece absolutamente incosteable e irracional. Por eso es tan importante esta decisión por parte del Poder Judicial, que dicho sea de paso, nosotros hicimos un diseño estratégico para ver cómo podíamos provocar que el Poder Judicial se pronunciara en esta materia, porque en el Legislativo y el Ejecutivo, pues como sea, había algún debate. En el Legislativo hay más de 4 iniciativas que están durmiendo en el Congreso sobre esta materia, pero el Poder Judicial había estado ausente. Entonces constituimos esta sociedad, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, hace espacio de 2 años y medio. Presentamos una solicitud ante COFEPRIS, misma que nos fue negada, como anticipábamos iba a suceder, y a partir de ello fue que nos presentamos ante el Poder Judicial con una demanda de amparo. La primera resolución nos fue adversa, nos fuimos a la revisión, y el caso, por su importancia, fue atraído por la primera sala. Francisco, llegó a la ponencia del ministro Saldívar. ¿Me permites ir a una pausa comercial y regresamos para que nos hables de lo que va a discutirse este próximo miércoles? Absolutamente. Vamos a ir a una pausa comercial, tenemos el corte automático, estamos platicando con Francisco Torres Landa, es un tema importante, regresamos. Francisco Torres Landa, el secretario general de México Unido contra la Delincuencia y vocero de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. La mañana de este domingo, es el domingo 25 de octubre del 2015, ya nos comentaba lo que sucederá el próximo miércoles, me parece es miércoles 28, en la sala de la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se discutirá este tema de la marihuana. Francisco, ayúdenos a entender qué es lo que se discutirá y qué es lo que dice la ponencia del magistrado Saldívar. Lo que se va a discutir es justamente que haya un contraste entre lo que dicen 5 artículos concretos de la Ley General de Salud y lo que establece de nuestra Constitución en lo que son derechos fundamentales de todos los ciudadanos, uno de los cuales el fundamental es el de la autodeterminación, y ese es un derecho que está consagrado, y particularmente a partir de la reforma de 2011, en lo que son la incorporación del principio pro hombre en la Constitución, y que nosotros como ciudadanos tenemos estos catálogos de derechos humanos. Este de la autodeterminación se transcribe o se entiende, digamos, prácticamente como aquel derecho en que nosotros podamos ser con nosotros mismos, léase con nuestro cuerpo, lo que se nos pegue la gana, literalmente, mientras no afectemos a terceros. Y eso quiere decir que yo puedo transportarme, que puedo comer, que puedo tomar, o en algunos casos puedo inclusive tomar algunas sustancias que pueden no ser buenas para la salud, pero esa determinación la tenemos que hacer nosotros mismos, no a través de una imposición estatal y mucho menos a través de un castigo como puede ser de la prisión. Entonces, el propósito fundamental de este expediente y la ponencia del ministro Saldívar justamente se centra en eso, en si las personas tenemos esos derechos y de tenerlos, y la Constitución así lo marca, si esos artículos de la Ley General de Salud son compatibles. La ponencia lo que dice es que no, esos artículos no son compatibles con este derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, y por lo tanto a las personas físicas a quienes nos estaría beneficiando la resolución, nos dejaría con la posibilidad de no estar sancionados penalmente en el caso de que hiciéramos uso de nuestra libre determinación para la autoproducción, el autoconsumo y el autodistribución, entre esos 4, de esta sustancia conocida como marihuana. Francisco, viendo los 2 escenarios que se tienen enfrente, si la votación y todo les concede el amparo, ¿qué es lo que viene para los siguientes meses y los siguientes años? Y pues mira, por el otro lado, ¿qué es lo que viene si este amparo no se les concede? Mira, lo que viene en el caso favorable, y nosotros estamos muy confiados y muy esperanzados en que los otros 4 ministros, en un ejercicio responsable de un análisis jurídico y un análisis solidario respecto a lo que la sociedad requiere, se van a sumar al proyecto, y esperamos que fuera unánime, o aunque fuera por mayoría, pero que fuera para adelante. Lo que viene son 2 cosas muy claras. Uno,
como te dije al principio de la entrevista, el propósito no es aumentar el consumo. O sea, nosotros no nos vamos a dedicar a realizar, digamos, lo que la sentencia nos permitiría Eso realizar. tú lo enfatizas y lo señalas, lo pones, lo subrayas, pues. Y lo subrayaría, digo, si estuviéramos 3 horas, te lo diría las 3 horas seguidas. No, Perfecto. Ese no es el propósito. El propósito, lo que sí buscaríamos a partir de ese momento es hacerle notar al Ejecutivo y hacerle notar particularmente al Congreso que la ley tiene un problema fundamental, que la Ley General de Salud es contraria a la Constitución, y entonces que rescaten esas 4 iniciativas en las cuales fuimos parte también de los que las promovieron, al igual que, por ejemplo, legisladores como Fernando Belón Sarán. Deberíamos ir al Congreso, tomen sus iniciativas y vuélvalas a considerar, porque ahora ya tienen al máximo tribunal diciéndoles que tienen un problema en esos 5 artículos que están en contra de la Constitución. De lo contrario, lo que tendríamos que hacer es empezar a presentar amparos y trasamparos para que otras personas pudieran tener este mismo beneficio. Eso nos parecería que es un poco tortuoso y absurdo. En el fondo no es destruir la ley. Lo que queremos es decirle al Estado, dedícate a proteger a los ciudadanos. ¿Quieres protegerlos en materia de salud? Dales un tratamiento médico. Certidumbre. Dale certidumbre. Ahorita que tienes ahí funcionarios de la Secretaría de Salud, les diría, nosotros no queremos que ustedes tengan, que estén al margen de este problema. Lo que queremos es que estén en la trinchera, pero que estén otorgándole a esas personas que lamentablemente no conozcan o no tengan a su alcance la mejor información de por qué no deben de consumir drogas, pero que si caen en algún problema, les den el beneficio de estar en una clínica de salud. Y por el otro lado, es en el momento en que el Estado recupera su capacidad regulatoria, va a eliminar el enorme negocio que tienen las bandas de narcotraficantes que hoy en día nos tienen asolados. Ese es el doble propósito, quitarles el negocio a ellos y proteger a la ciudadanía. No hoy en día, darles un negocio enorme y desvincular a la ciudadanía de la autoridad. Esa es la gran diferencia que queremos. Pues sí, recuperar, repito, que el Estado sea protector de la ciudadanía. Perfecto. Pues Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia y vocero de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, muchas gracias por atender esa comunicación. Y Francisco, me gustaría, si podemos hablar el próximo sábado, estamos sábados, domingos, de 7 a 10 de la mañana, si podemos hablar en cualquiera de los 2 sentidos que tome la decisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que nos vengas y nos platiques qué sería lo que viene en adelante para este tema en particular de el consumo de la marihuana aquí en el país. Cuenta con ello, estaremos muy pendientes y evidentemente de este hecho que nosotros consideramos histórico. Perfecto, muchas gracias Francisco, que estés muy bien, muy buenos días. Igualmente, muy buenos días. Es Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia y vocero de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, en este espacio informativo, las 7:51.